vamos a comenzar el estudio del libro de Tito. Vamos a ver todos los pasajes del libro de Tito. La ventaja de esto es que el libro de Tito no es como Isaías, que son muchos capítulos, ¿no? El libro de Tito es un libro muy cortito, ¿no? Entonces, durante las siguientes 5 semanas vamos a estar viendo el libro de Tito. Entonces, es una carta pequeñita, 3 capítulos. Es una carta pastoral. A diferencia de las otras cartas que escribió Pablo, esta, la de Filemón y la de Timoteo, son cartas no a la iglesia, no a toda la comunidad. En un inicio fue dirigida a una persona, que era Tito. Entonces es considerada una carta pastoral. No es dirigida a las iglesias, sino a Tito. Tiene la finalidad de dar recomendaciones a Tito frente a la responsabilidad que él tiene frente a la iglesia. Algunas de estas recomendaciones tienen que ver respecto a la forma en que se debe presidir la comunidad y cómo escoger a aquellos que van a dirigir a la iglesia local. También son recomendaciones de lo que él tiene que enseñar y cómo combatir a las falsas enseñanzas y falsos maestros. Y otro tercer punto son recomendaciones acerca de los problemas que está viviendo toda la comunidad. Entonces, uno es cómo Tito debe de dirigir la iglesia y escoger a quienes que van a ser sus líderes, cómo va a hacer frente a las falsas enseñanzas y algunos problemas que hay en la comunidad. Ahora, Tito, y ahorita lo vamos a ver en la carta, cuando Pablo escribe a Tito, él se encontraba en Creta, entonces está escribiendo a la iglesia de esta región, de la región de Creta. Si tú también, algo bien interesante de las cartas, si tú lees Timoteo, y lees Tito, y lees incluso Filemón, tienen un vocabulario diferente. Pablo, a lo mejor, eso cuando tú lo lees no te das cuenta, pero los que estudian a fondo la Biblia, así, palabra por palabra, te puedes dar cuenta que usa otras palabras. No usa las mismas palabras que usa cuando él abre a todas, es la carta para todos. Usa palabras diferentes. De hecho, son tan diferentes las palabras que algunos, yo digo que están equivocados, algunos creen que ni siquiera fue Pablo el que las escribió. Pero al final lo que muchos deducen es que es normal que cuando tú te diriges a una comunidad hables de una forma, pero cuando te diriges a una sola persona hables de otra manera, ¿no? Ahora, algo también muy importante para entender estos 3 capítulos. En este momento la iglesia ya no es una iglesia nueva, sino ya es una iglesia avanzada que necesita organización. Entonces nos va a mostrar cosas que las otras cartas no nos muestran tan claramente. Nos va a mostrar cosas acerca de la iglesia que entonces nosotros como iglesia podemos aprender. Fue escrita entre el año 65, 63, 66 después de Cristo. Al ser ya una iglesia, ya haber avanzado la comunidad, no fue de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, ya fue de las últimas cartas por el apóstol Pablo. De hecho, fue escrita cuando después de él, Pablo estuvo encerrado 2 veces. Esta fue escrita después de que ya fue encerrado la primera vez. En ese periodo entre que es encerrado por primera vez y segunda vez, Pablo las escribe. Entonces, abre tu Biblia y vamos a empezar a leer esta. Antes, algo también importante se me pasaba. Si tú buscas a Tito en Hechos casi siempre se nombran todos los compañeros de viaje de Pablo, misioneros. Tito no aparece. Unos creen que era porque era el hermano menor de Lucas, y entonces cuando Pablo mencionaba a Lucas, pues ya como que decía, pues ahí viene Tito igual junto con Lucas. Pero en otras cartas como Gálatas y Corintios sí aparece el nombre de Tito. Entonces, si quieres abrir tu Biblia, voy a leer el capítulo, el versículo 1 de Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Pablo, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. En la antigüedad era normal y era común quien escribía una carta empezara con su propio nombre. Por eso, no solo en esta carta, sino en las demás dice Pablo o Pedro. Si yo escribiera una carta dirigida a lo mejor en esta época a alguien de ustedes, normalmente al final se firma quién la dirige, no empieza, pero en esa época era común empezar por el nombre. Entonces diría Luis a la comunidad del Jubileo que se encuentra en Pachuca, o Luis a Joel, que miembro de la iglesia el Jubileo. Así empezaban. Y Pablo empieza hablando acerca de él, de quién es él. Dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabra que utiliza Pablo para escribir siervo, algunas otras Biblias lo traducen no solo como un siervo, sino como esclavo de Dios. Entonces Pablo comienza diciendo, yo, Pablo, quien soy esclavo de Dios. ¿Te imaginas que un día, si no lo hemos hecho tú y yo, pudiéramos dirigirnos a la gente diciéndonos de nosotros mismos, Juan, Pedro, esclavo de Dios? Y luego dice, y apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Entonces Pablo empieza diciendo, yo, Pablo, quien soy esclavo de Dios y que soy enviado de Cristo. Empieza diciendo quién es Él, empieza diciendo la autoridad que le ha dado, pero no solo su autoridad a ser apóstol, sino también su sujeción a quien lo ha enviado. Pablo nos está diciendo, yo soy sujeto a Cristo y trabajo y sirvo para Cristo. Y después de esto nos va a dar el objetivo de esta carta, pero también el objetivo de ser enviado, de ser apóstol. En esta quisiera preguntar, mejor hacer, a veces vemos en otras iglesias que dicen el apóstol tal. Y normalmente lo manejan en el sentido de autoridad, ¿no? de ser como el líder. Pero el apostolado no tiene que ver que solamente con autoridad, tiene que ver también con sujeción a quién, a Dios. Y tiene que ver con un propósito de ser enviado. Y en ese sentido, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, aunque no tengamos el ministerio o los dones para ser apóstoles, en ese sentido, todos somos apóstoles, porque todos somos enviados a predicar la palabra de Dios. Y es lo que va a decir el apóstol Pablo, dice, apóstol enviado de Jesucristo, dice, llamado, o sea, enviado, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Entonces Pablo también nos dice, el propósito que Dios me ha llamado es predicar la fe en Cristo, para que el ser humano pueda conocer la verdad. Dice, la verdadera religión. Y nosotros sabemos, porque dice también la Escritura, que la verdad es quien Cristo, ¿no? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahora que estábamos estudiando entre semana Gálatas y que vemos que es muy fácil cambiar el evangelio, si hay una verdadera religión, también hay falsas religiones, ¿no? Y la falsa religión no es la manera que tú puedes descubrirla es que no está centrada en quién, en Cristo, que es camino, verdad y vida. Pero también la falsa, dice también la Escritura, dice, por sus frutos los conocerán. En otra parte, que ahorita no recuerdo exactamente cuál es el versículo, pero tú búscala dice la Escritura, esta es la verdadera religión, ayudar al necesitado, socorrer a las viudas. Dice, la verdadera religión está fundamentada en Cristo, no puede estar fundamentada en algo más. Pero la verdadera religión en Cristo, la buena noticia en Cristo, trae como consecuencia una acción.
trae como consecuencia que el ser humano no solo conoce la verdad en Cristo, sino es transformado y practica eso, ¿no? Entonces Pablo dice que para llegar a esta verdadera religión lo único necesario es la fe, ¿no? Dice, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Versículo 2. Nuestra esperanza, dice, es la vida eterna. Nuestra esperanza es la vida eterna. La Biblia Dios habla hoy, dice, nuestra esperanza está sustentada en la vida eterna. Y me gusta esta idea de que tú y yo tenemos una esperanza sustentada en algo. No solo sustentada en tus propias ideas, no solo sustentada en tus propias fuerzas, no solo sustentada, sino está sustentada en Cristo y en la promesa que Él tiene de la vida eterna. Por eso Romanos dice que es una esperanza que no avergüenza, que es una esperanza que no defrauda. Aquí también cabría hacernos la pregunta a cada uno de nosotros: ¿de verdad nuestra esperanza está sustentada en la vida eterna? A veces sustentamos nuestra esperanza en las personas, en mi esposo, en mi hijo, en mi familia, en mi amigo. A veces sustentamos nuestra esperanza en el trabajo o en nuestra salud, ¿no? Y podemos decir, si yo estoy bien, ¿no? Si yo me mantengo saludable, voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Sustento mi esperanza ¿en qué? En mi salud. O si consigo este trabajo, en si mi trabajo me dan esto, o si no me corren, entonces tal. Sustentamos nuestra esperanza en esas. O a veces en las personas, si mi esposo cambia, o si mi esposo hace esto, o si consigo un novio, o si me caso, entonces sustentamos nuestra esperanza en las personas. Y Romanos dice que esa esperanza ¿qué? Defrauda. Por eso hay tanta gente sin esperanza en la vida, porque ha sustentado su esperanza en cosas que no son verdaderas, no en la verdadera religión, en la verdadera fe. Pero nuestra esperanza en Cristo tiene un sustento verdadero, que es la vida eterna. Yo no sé cuáles van a ser nuestras luchas en esta vida, pero en la vida eterna no tendremos esas luchas. No sé cuáles van a ser tus pruebas en esta vida, pero en la vida eterna no tendrás esas pruebas. Por eso nuestra esperanza se sustenta en la verdad de que pasaremos la eternidad, no solo pequeños momentos, porque esta vida es como un abrir y cerrar de ojos, que pasaremos la eternidad con Dios, en donde no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad. En eso se sustenta, dice Pablo, la esperanza. Y luego dice, lo cual, dice Dios, que no miente, ya había prometido desde antes de la creación. Pablo es muy claro y te vuelve a decir, todos te pueden mentir, pero Dios no miente. Hay un canto que dice, aunque en esta vida, ¿no?, tengamos problemas o tengamos luchas, tengo mi mirada puesta, dice, más allá del sol, ¿no? Tengo mi mirada puesta no en esta vida, sino en la vida que eterna. Y Dios no miente. Ahora, esa esperanza trae paz, trae gracia, trae estabilidad, trae bendición, trae transformación en esta vida, ¿no? Eso también es importante. Y dice, Dios no miente y ya había prometido antes de la creación. Dios es eterno. Dios ha existido incluso antes de la creación. Hoy leí ahorita a Adriana Génesis. Dios existió antes de la creación. Pero en el momento en que Dios creó al ser humano, la promesa de la vida eterna ya existía.
ya ha estado desde el inicio del ser humano. Por eso dice, esa promesa ha existido que siempre y seguirá siempre hasta que Él venga. Él ha cumplido, y si puedes subrayar tu Biblia, dice, Él ha prometido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, de nuestro Salvador. La promesa se cumple cuando el hombre, mediante la fe, dice Pablo, responde a la predicación de Dios, de Jesús como Salvador. Y yo ya les dije que en un sentido todos somos apóstoles porque todos somos enviados a predicar la palabra y el evangelio. Qué bueno que das buen testimonio. En algún momento tienes que abrir los labios y predicar a Cristo. Que la gente vea que tú has sido transformado, que tú has sido bueno, que tú estás teniendo una esperanza firme, que en las preocupaciones puedes encontrar equilibrio en Cristo. Eso es bueno, porque te permite hacer lo segundo, que es predicar a Cristo. Y es muy claro, Pablo dice, la promesa solo llega mediante la predicación, mediante la proclamación del mensaje. Voy a leer 1 Corintios 1 del 18 al 23. Si quieres no te vayas ahí, si quieres sí. Dice, ¿me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Esto es verdad, ¿no? Para quienes aún no han puesto su fe en Cristo, el mensaje de la cruz muchas veces es una locura. No muchas, es una locura. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje, el de la cruz, dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar, fíjense, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Cómo fuiste salvo? Mediante la locura. O sea, lo que considera el mundo locura, dice, de la predicación, mediante cuando entendiste que el mensaje de que Cristo murió en la cruz por ti, que necesitabas tener fe en eso, eso te da salvación. Dice, cuando oíste ese mensaje, entonces fuiste salvo. Antes no. Tal vez ya habías venido a la iglesia por problemas personales o porque encontraste buenos amigos, pero fuiste salvo por la locura, dice, de la predicación a los que creen. Dice, los judíos piden señales milagrosas. Los gentiles buscan sabiduría. Eso sigue ocurriendo hoy, ¿no? Hay un grupo de personas, a lo mejor no son judíos, pero solo van a creer hasta que ¿qué? Vean y piden señales. Pero hay otro grupo de personas que lo que piden es que su intelecto sea totalmente ¿qué? Convencido. Pero la locura de la predicación habla al corazón. Lo interesante es que al final, cuando crees en eso, tu intelecto es transformado y es convencido. Y lo hermoso es que Dios también te permite ver señales. Dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quieres que la gente sea salva? Tienes que predicar. ¿Quieres que tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, tus familiares sean salvos? Tienes que predicar. Es bueno el testimonio, eso te ayuda para que tu mensaje sea escuchado y sea fortalecido, pero lo que va a salvar es la locura de ¿qué?
Pide a Dios sabiduría, pide a Dios el tiempo, pídele a Dios el momento y Dios lo va a poner. Regresamos a Tito, Tito capítulo 4, no, versículo 4. Dice, a Tito, dice, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Tito seguramente había sido una de las personas que mediante la predicación de Pablo se había convertido. Y no solamente Pablo lo predicó, sino también lo acompañó en sus primeros días, lo discipuló. Por eso el apóstol Pablo le puede decir, es mi hijo en la fe. ¿No sería hermoso que tú pudieras decir lo mismo de muchas personas? ¿No sería hermoso que tú pudieras decir, él es mi hijo en la fe? Que pudieras decir, tengo hijos en la fe. Entonces Pablo le dice, a Tito mi verdadero hijo en esta fe, y luego dice que compartimos. Esto también es como algo muy bonito, porque Tito no era judío, era gentil. Entonces Pablo está diciendo, el evangelio no solo es para unas personas, es para cualquier persona. Dice, en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, libre, esclavo, hombre o mujer. Dice, porque todos somos uno en ¿quién? En el Señor. Entonces dice, no importa de dónde vienes, Tito, ni importa de dónde vengo yo. Lo importante es que ahora tenemos la misma fe. Mira, voy a leer Gálatas para que veas que Tito era judío. Gálatas capítulo 2 del 1 al 3 dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, ¿no? Y ahora que estamos viendo Gálatas, ¿no? El evangelio es ¿para quién? Para todos. No importa de dónde partas, la transformación viene después de la buena noticia. A veces queremos que la transformación llegue antes de esa buena noticia y no va a ser así. Compartían la misma fe. Y voy a leer también 1 Corintios 1, 23 al 25, que es la continuación que había leído antes. Dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Quiero que siempre que seguido en el jubileo, si tú nos estás visitando, seguido en nuestras reuniones preguntamos, ¿a quién le vas a compartir el evangelio, no? ¿O quién quieres que conozca a Cristo? Y siempre dice, mi primo. O yo quiero que pienses, todo, dice la Escritura que no hay ninguno justo, pero en tus parámetros personales, que no son a veces los de Dios, la persona que piensas que menos aceptaría el evangelio. O sea, que para ti es como, no es ni de loco, ¿no? Así como, ¿ya pensaste? O en tus parámetros que está más lejos, ¿no? Bueno, esa persona también necesita el evangelio. Y te pido que ores por esa persona. Porque si esa persona que tú pensaste llegue Cristo, va a ser un impacto grande, como tú no lo puedes creer. Entonces, si nunca has dicho el nombre de esa persona, yo te pido que ores y ores y ores. Y en el momento en que Dios te dé la oportunidad, prediques. A lo mejor te va a decir, ¿otra vez? O a lo mejor te va a decir, no. Y vuelvas a orar, y vuelvas a orar, y vuelvas a orar. Y cuando Dios te dé la oportunidad, vuelvas a predicar. Y yo estoy seguro que Dios va a obrar. Versículo 5.
Bueno, antes, nada más quiero acabar con el 4. Dice, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador, le dice a Tito, te concedan gracia y paz. Y es verdad, el único que nos puede dar paz es ¿quién? Es Dios. Y aquí en el 4, Pablo acaba como la introducción de la carta. A partir del 5 va a empezar a decirle a Tito lo que él espera que él haga y las recomendaciones. Solo vamos a estudiar en este domingo el 5. Dice, te dejé en Creta. Esto ya nos dice muchas cosas. Nos dice que Pablo y Tito llegaron juntos a Creta, que Pablo y Tito pusieron los cimientos en Creta juntos, que predicaron el evangelio juntos, pero que Pablo se tuvo que ir y que entonces dejó a Tito en Creta. De hecho, era algo Pablo que hacía mucho. Iba con varios compañeros, predicaba el evangelio cuando creían, decían, bueno, ahí te quedas tú como para seguir afianzando, discipulando, pero yo voy a continuar. Entonces te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. O sea, Pablo entiende que todavía faltaba muchas cosas por hacer en la iglesia, ¿no? O sea, que había muchas cosas por ordenar en la iglesia. Y que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Esto también es interesante porque lo que nos está diciendo es que Pablo había ido a la región de Creta y que no solamente había una iglesia, sino que había varias iglesias, ¿no? Por eso dice en cada pueblo, o sea, cada comunidad a lo mejor tenía iglesias o gente que ya había creído. Y también nos dice entonces que Tito estaba como supervisor de esas iglesias, ¿no? Y dice, te dejo ahí, y dice, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer en cada pueblo, nombraras ancianos de la iglesia. Esto ya nos dice algo, ¿no? Nos dice que la función de Tito es nombrar en cada iglesia, en cada comunidad, ancianos que la dirijan, ¿no? Entonces podemos ver una enseñanza ya para la iglesia, y es algo que tenemos en el jubileo. La enseñanza en la iglesia colegiada por ancianos, ¿no? El liderazgo. De hecho, por ejemplo, en Hechos 14, 21, 23 nos dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Les dijeron, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, su misión de Tito ahí en estas iglesias era en poner ancianos que fueran los que dirigieran las iglesias. Dice, de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Qué más falta que te di? ¿Qué? Antes, ¿no? Esto quiere decir que ya le había dado instrucciones verbales a Tito, pero que necesitaba escribírselas para que no se le fueran a olvidar. Quiero acabar con esto. Yo quiero que leas la carta de Tito de dos maneras. Uno, poniéndote en el lugar de Tito, ¿no? Diciendo, la carta es ¿para quién? Para mí. Pero Dios inspiró a Pablo. Entonces, también que al mismo tiempo te pongas en el lugar de Pablo y diciéndote, lo que Dios hizo con Pablo, también lo puede hacer conmigo. Jubileo. Nosotros debemos ser siervos de Dios y apóstoles de Cristo. Nosotros somos llamados para predicar que mediante la fe la gente pueda conocer la verdadera religión. Tú eres llamado para tener hijos espirituales.
Señor, en el nombre de Jesús ponemos no solo la predicación de este día en tus manos, sino las siguientes predicaciones, Señor. Es tu palabra, tú guiaste a Pablo, Señor, a escribir esto, Señor. Pedimos, Padre, Señor, que tu palabra entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Señor, en el nombre de Jesús pedimos la bendición, Señor, y que podamos hablar tu palabra solamente, Dios. En Cristo Jesús, amén.